gente, ya estamos aquí. Nuevo vídeo, como os prometí la semana pasada. Y eso que ha sido difícil, porque llevamos mucho jaleo aquí en el estudio con varias producciones a la vez, pero os prometí que os iba a hacer un vídeo sobre este tema y aquí está. El vídeo de hoy consiste en cómo programar baterías ampliadas o con plugins, ¿no?, de baterías electrónicas, como queráis llamarlo, que no sea grabación acústica como hicimos la semana pasada. Hicimos ese vídeo para que vierais cómo se microfoneaba una batería, ¿no? Y esta vez vamos a hacer lo propio con las baterías programadas, ¿no?, que muchos utilizáis en casa, que es lo que más os puede ayudar, porque igual pues no tenéis la infraestructura para grabar una batería o unos medios para grabar una batería acústica. Pues bueno, tenéis aquí la opción de programarla y os voy a enseñar a hacerlo de la manera más humana posible y de que quede pues lo más realista posible. Muchas gracias también por todo el apoyo que me estáis brindando en el canal. Está siendo exagerado, la verdad que os agradezco un mogollón. Me gusta compartir este tipo de contenido y ver que a la gente le funciona tan bien. Y la verdad que es la leche, ¿eh? Os lo agradezco un mogollón, de verdad os lo digo. Y por eso quiero compartir este vídeo. Y como me lo habíais pedido mucho en el canal, como digo aquí y fuera de él desde hace tiempo, cuando hacía las demos y demás, pues hoy os voy a enseñar la técnica que yo utilizo, evidentemente, los programas que yo utilizo, pero bueno, lo podéis trasladar a vuestras librerías, a vuestra forma de trabajar, con algún pequeño matiz que os explicaré luego. Y nada, quedaros hasta el final, porque al final también hay un tip muy bueno que si lo queréis aplicar, pues bueno, también os va a ayudar mucho a humanizar esas baterías, ¿no? Y nada, lo que os comentaba al principio también, pues que andamos aquí grabando el nuevo disco de Orcha, como os dije el otro día. Alguno de vosotros en los comentarios me ha dicho a ver si podemos enseñar el resultado. Lo enseñaremos más adelante, seguramente. Quizás hagamos algún vídeo con guitarras o cómo microfoneamos. Depende cómo vayamos de tiempos y, claro, depende de los clientes también, cuánto tiempo pueden gastar aquí en el estudio, ya veremos. Y nada, os enseñaremos el resultado. Este mes pasado hemos estado grabando el directo de Shallow Waters de mi banda, que os lo comenté, que os iba a enseñar. Y bueno, ya lo tenéis disponible. Os dejaré, bueno, creo que están los enlaces aquí en la descripción del YouTube de Shallow Waters. Entonces podéis entrar allí y está el directo aquí grabado. Sonido estrictamente directo y lo que escucháis es el sonido que solemos llevar en directo. Entonces, pues, para que lo podáis disfrutar, para que podáis ver lo que hemos podido hacer aquí, que la verdad que ha estado muy chulo. Bueno, pues nada, vamos a por lo de hoy. No voy a explicar cómo se carga una librería, cómo se programa, tampoco entera una batería, porque al final, yo qué sé, ese tipo de contenidos también lo podéis encontrar en YouTube muy fácilmente. Si alguno quiere saber un tutorial desde el principio de cómo se carga una librería y se programa y demás, pues bueno, ya lo explicaré en otro vídeo, si es que lo queréis, pero bueno, que tenéis la información por ahí, seguro. Entonces vamos a ir ya a algo más específico, un poco más avanzado, pues para que podáis vosotros también conseguir este resultado más o menos, ¿no? Y nada, para ello voy a coger y voy a grabar unos riffs genéricos de guitarra, pues para poder programar algo por encima, pues para que veáis cómo puede funcionar. Intentaré hacer algo de blast beat también, que es lo que más problemas suele dar también a la hora de programar, ¿no? Que no suene como una metralleta, una batería fake, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar hacer eso también. Bueno, pues vamos a grabar algunos ritmos, ya guitarra en mano, como veis. Una Mayones Custom Setius, que me la hicieron cuando estaba con ellos, con endorsement, con patrocinio. Y nada, pues pastillas MGs, cuerpo caoba, diapasón de ébano, nada fuera de lo común.
Ya hemos grabado aquí un par de ritmos, bueno, lo que se me ha ocurrido en el momento. Y nada, tiene una parte de blast beat, otra parte un poco más lenta, más melancólica, que podáis ver un poco el groove de la batería. Y nada, no he reparado mucho en el sonido, la verdad, he hecho la mezcla súper rápido. No me importa mucho cómo, vas a decir, cómo suene, pero es solo para ver cómo funciona bien la batería con estas cosas. Y nada, os voy a enseñar cuál es el programa que yo utilizo últimamente. Bueno, yo últimamente estoy usando estas librerías, las de GED, de Adam Nolly, la verdad que suenan muy bien. Como podéis ver, aquí también tengo el Modern Massive, que depende del estilo, también me gusta utilizarlo, tiene un sonido un poco más rockero, pero suena genial. Que conste que no me están pagando ni es una publicidad pagada, ¿eh? Ojalá fuera así, pero la verdad es que es muy sencillo de utilizar y yo con poquitos ajustes de esta batería, la verdad que suena tremendamente humana y tremendamente bien, con mucha pegada, y no tengo que andar peleándome con 50 micros, que para eso somos los técnicos, ¿no? Para eso me grabo la batería entera, ¿no? Y tengo yo el control de mis micros y no me meto en jaleos. Lo más importante es poder ajustar cada parámetro. Yo aquí, cuando diseño los golpes, también, como veis, no están todos iguales. Voy pasando uno a uno por el ratón, así dándole rápidamente, sin fijarme tampoco en los números, para que el golpe no sea siempre igual. Vais jugando un poquito, que eso va a marcar la diferencia. Una cosa muy importante, dependiendo la librería que estéis utilizando, sea Superior Drummer o Addictive Drums o GED, tenéis que averiguar el sitio donde mejor suena cada golpe, en intensidad. Por ejemplo, aquí en estas librerías de GED, por norma general, incluso la Modern Massive y todas, el bombo, tanto el bombo como la caja, más o menos entre un valor de 110, 112, es donde mejor suena. Es el punto exacto donde mejor suena la batería. 108, 113, o sea, no varía mucho. Y lo que son en los crashes y en las chapas en general, lo dejo en 100. Para los que tengáis Superior Drummer o EZ Drummer, sé que el bombo creo que sonaba mejor a tope, a 127. Creo que era el punto donde mejor sonaba. La caja también 120, creo que era, una cosa así. Cada librería, ya os digo, tenéis que mirar cuál es el que mejor suena. Si no lo sabéis, podéis buscar en foros o utilizar vuestro oído, que yo es como lo hago. Y donde mejor os suene, siempre intentar poner esos valores. Tris, ¿qué hago con los redobles? Bueno, os lo explico. Lo mismo, es cuestión de intensidad. Tenéis dos técnicas para hacerlo. Una, en rampa hacia arriba, como podéis ver aquí. Tenéis que pensar como un batería que empezaría dándole ratatata, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo que he hecho ha sido meter un golpe adicional aquí en el medio. Otra forma de hacer los redobles, por ejemplo, aquí hay uno de timbales que le hago lo mismo, es un poco la curva hacia arriba. El primer golpe fuerte, un poquito más fuerte, y luego hacerle la rampa. También queda muy bonito. Y si lo intercaláis entre juegos de toms y demás, queda muy bonito. Vamos con el blast beat, sobre todo lo de la intensidad, que es muy importante. Al principio he diseñado súper mal. Bueno, súper mal. He puesto simplemente los golpes, como veis no hay ninguna variación, son todos a la misma intensidad. Entonces va a sonar de esto muy, pero que muy feo. Terrible, ¿no? Simplemente modificando la intensidad, cómo puedes llegar a lograr ese feeling de blast beat más o menos real, ¿no? Entonces vamos a modificarlo, como os digo. Y lo primero que voy a hacer es seleccionar toda la caja, o por aquí, por ejemplo, vamos a hacer la primera sección, y lo que hago directamente es control mayús y el ratón, y
voy a bajarlo pues a unos 75, 80, todos a la vez, ¿vale? Y luego, una vez que tengo hecho eso, evidentemente el batería cuando está tocando la intensidad de la caja a esas velocidades baja. Entonces, con lo que os he dicho antes, tenéis que pensar como un batería, no le pega siempre igual y no le pega igual de fuerte que si estuviera dándole un golpe único, ¿no? Entonces, acordaros siempre de bajar la intensidad. Y lo que voy haciendo es lo que os he dicho antes, con el ratón seleccionado y voy dando golpecitos así a voleo, sin pasarme mucho para que no pegue golpe. Y bueno, pues voy modificando cada golpe. El bombo, ¿qué hacemos? Pues un poco parecido, lo que pasa que en vez de bajarlo sí que lo voy a subir un poquito. Selecciono todo, como hemos dicho, lo ponemos pues a 108, 110, una cosita así, ¿vale? Lo que queráis, un poco a ojo. Y hacemos lo mismo. Ajustamos todos al mismo patrón y luego vamos uno a uno pues modificando un poquito. Normalmente el bombo suena más que la caja, como os digo, la caja va siempre con menos intensidad. Entonces, para conseguir ese efecto que oís cuando alguien graba realmente. Y vamos con el raid, con la rítmica o con el chardes, depende de lo que utilicéis. Antes que nada también os explico por qué hay aquí un hueco. Humanamente, cuando le damos a una chapa hay un tiempo de recuperación para ir al raid o para ir al charles. Tenéis que crearlo. Un golpe aquí no tendría mucho sentido porque nadie va tan exageradamente. Quizás el de Art Funeral sí, o cualquier otro baterista un poco rápido, pero no queda bien, de verdad. En las programadas no lo hagáis. Dejar siempre una especie de espacio de recuperación para que se note el batería recupera. Tip muy importante. Muy importante, esto sí que marca la diferencia, por ejemplo en este tipo de ritmos sobre todo. Tenéis que darle la intensidad que merece, el acento que merece en cada riff. Fuerte, suave, fuerte, suave. ¿Por qué? Porque quiero conseguir esa cadencia, ¿no? De blast beat, de tintan, 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 tintan. Claro, es golpe fuerte, golpe suave, golpe fuerte, golpe suave. Entonces eso hay que recrearlo. No podríamos dejarlo todo plano, porque sonaría robótico, sonaría más o menos bien, pero sonaría robótico, no habría humanidad. Entonces, de esta manera lo vais a lograr. Como os he dicho antes, tenéis que ir retocando cada golpecito también, a poder ser, aunque sean diferentes, también va a marcar la diferencia. Así que hacerlo. Sé que consume mucho tiempo todo lo que estoy diciendo, pero realmente os van a quedar unas baterías muy, muy buenas. Suena bastante guay. Quizás hay mucha room en la mezcla y para esta parte habría que bajarla porque suena demasiado el rebote, entonces parece menos real de lo que sería, pero bueno, es cuestión de la mezcla. Pero como podéis ver, ya parece un blast beat mucho más real que el que teníais antes. Si queréis, pues volver a la parte anterior y compararlos y vais a ver que hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Y vamos con el tip extra, con el truco extra que le da todavía un plus más de realismo a las baterías programadas. Esto solo os lo recomiendo hacer cuando sepáis ya que no vais a modificar nada de la batería, que tengáis ya el tema completo y digáis, bueno, este es el diseño de la batería, no lo voy a modificar, entonces podéis hacerlo. Porque si luego tenéis que volver atrás a hacer algún cambio o alguna cosa, pues lo vais a tener que hacer manualmente y va a ser engorroso. Tanto el bombo como el raíz golpean siempre a la vez y eso humanamente es realmente imposible. Puede coincidir alguna vez que le des a la vez, pero los humanos somos erráticos y nunca vamos a la rejilla, ¿no? Y damos al bombo igual que al raíz en todos los golpes. Es inhumano, no tiene lógica. Entonces consiste en mover, por ejemplo, el raíz fuera de la rejilla. ¿Cómo hacemos esto? Pues con la cuantización. Abrimos el panel de cuantización y, bueno, voy a hacer un poquito más de zoom porque si no se va a ver. Como veis, todos los golpes del raíz están en la rejilla, así que le vamos a decir que nos los desplace aleatoriamente, no sé, aproximadamente 5, 7, a veces normalmente empiezo con 7 y le damos a cuantizar.
Como veis, se han desplazado un poco de la rejilla, le podéis dar las veces que queráis, os los va a mover aleatoriamente y eso lo que va a hacer es, como digo, va a ser errático y realmente el error es humano y vamos a conseguir esa diferencia. Lo podemos hacer también con un poquito con la caja, si queréis también, pero básicamente lo que se trata es que ningún golpe coincida con otro elemento de la batería, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo. Creo que no me he olvidado de nada, espero que no. Lo que hayáis aprendido, que os haya servido mucho y que lo hayáis disfrutado. Ponerlo en práctica, como os digo, mucha atención a la intensidad es lo más importante, diseñar bien, pensar como un batería, pensar en los tiempos de recuperación después de los timbales, de los cortes, los golpeos, en el blast beat acordaros que va la caja más suave, el raíz tenéis que hacerle el acento. Todas esas cosas son importantes para que una batería suene lo más real posible dentro de este contexto. Y nada, os dejo con la canción entera para que la disfrutéis, bueno, el cachito este que he grabado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que podéis dejar en los comentarios cualquier idea, cualquier sugerencia, me podéis comentar también qué tipo de contenido queréis, intentaré hacerlo y nada, chavales, nos vemos en el siguiente y al lío.